Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Ramiro Aguilar Torres. Hola Jaime, muy buenos días. Carlita, buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en redes, en todo el mundo, que ustedes tienen audiencia en todo el mundo. Doctor, es un gusto, es un honor poder estar aquí el día de hoy justamente con usted en este espacio informativo. Bueno, estamos a una semana del debate presidencial y del inicio de la campaña electoral. Y sin duda alguna el presidente Daniel Noboa pues trata de acaparar todos los sectores, hacerse presente, pero su presencia más bien es en Twitter, más bien es en X, dando órdenes, como vemos ahora pues lo que ha pasado en Esmeralda, y vemos que simplemente está mandando o dando órdenes a través de X a la señora Inés Manzano, que es la que ha estado dando la cara en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel Noboa en estos momentos? A ver, él haciendo política a través de la fiscal. O sea, la campaña electoral de Noboa, curiosamente, no es una campaña del candidato, es una campaña de la fiscal. La fiscal Diana Salazar se ha transformado en la campaña electoral de Daniel Noboa. Daniel Noboa es un mal presidente, partamos de eso, es un mal presidente. Y como es un mal presidente, no tiene gestión y no tiene gabinete ni tiene equipo de trabajo. Y este es un mal que venimos arrastrando y por eso el país está como está. Desde el gobierno de Moreno. El gobierno de Lasso, interrumpido, fracasado, y el gobierno de Noboa de un año. Interino absolutamente. Y como no tiene gestión, Carla, cuando el presidente candidato va a territorio, la pregunta elemental de la gente que no es tonta es, oiga, don Noboa, ¿y todos sus ofrecimientos en qué quedan? Porque como presidente es malo, entonces, si usted es malo como presidente, ¿qué garantía tengo de que va a mejorar los próximos 4 años? No hay expectativa. Es quizá el precio más alto que está pagando Noboa por ser el candidato a presidente. Porque un candidato que no se plantea la reelección tiene digamos que una agenda, un portafolio de gestión pública, de obras, de política pública que puede ofrecerle al electorado. Real, hiperbólico, fantasioso, tonto como Lazo y haciendo girar la Virgen del Panecido, tonto como el ofrecimiento de Noboa de hacer barcazas, cárceles, etc. Pero hay portafolio de ofrecimientos. Noboa no tiene portafolio de ofrecimientos porque como presidente en ejercicio es un inepto, es un inútil y un incompetente. Entonces, como él no puede ofrecer al electorado ese portafolio de posibles gestiones y mejoras, ha sacado a la fiscal general esta semana con mucha agresividad a hacer campaña por él. Y él se limita a hacer TikToks, a hacer presencia en redes. Hacer carreras de 5K. Exactamente, porque él cree, y ya comer longaniza, porque él cree que que lo más cool es salir en redes porque tiene un electorado joven. Y el electorado joven, créame, Carla, que está mamado completamente, está muy enojado. Porque el electorado joven, al igual que todos nosotros, pero particularmente cuando uno es muchacho, necesita esperanza, necesita futuro, necesita una razón para quedarse en el país, una ilusión. Y si algo ha robado el gobierno de Noboa, es la ilusión y la esperanza de miles, de millones de personas que votaron por él en la elección del 2023 pensando que era una válvula de escape, una salida, y que resultó ser un lazo con colágeno. Doctor, a ver, vamos a algunos puntos para dejarlos puestos en esta mesa. Daniel Noboa no tiene portafolio de ofertas de campaña y por eso pues envía terceros, que son sus voceros, el ministro del Interior, la señora Inés Manzano, ¿no? Que los estamos viendo bastante visibles. No se diga pues el resto de quienes pertenecen a su entorno. Pero él detrás está, digamos que, siendo respaldado por la fiscal y eso tiene que ver con el inicio de todas estas persecuciones políticas que se vienen dando, principalmente lo que estamos viendo, que es en torno a los ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Digamos que por ahí empieza a darse esta coyuntura política electoral de la segunda vuelta. Sin duda.
Sin duda, pero también los ministros son voceros menores, ¿no? O sea, ¿por qué es vocera la señora Manzano? La señora Manzano es vocera porque se iban a robar el Campo Sacha. Y el presidente les dijo, bueno, hasta el 11 de marzo a las 9 de la noche se caen con mi billete, que no sabemos si era su billete o el billete de los ecuatorianos, pero eran 1.500 millones de dólares, que los supuestos concesionarios del Campo Sacha no pudieron conseguir. Entonces, ¿quién salió a dar la cara en eso, quién salió a dar la cara en ese presunto y posible perjuicio para el Estado? La señora Manzano. La señora Manzano tiene que volver a salir porque si no porque hay un derrame de crudo en Esmeraldas. Y el presidente no dio ni la nariz por ahí, con una contaminación ambiental terrible, y la señora Manzano, ella dice que además es ambientalista. ¿Sí? Entonces, y el ministro de la Gasca sale a hacer vocería en una bronca menor que tiene con el alcalde de Guayaquil, con dos cosas. La bronca del alcalde de Guayaquil con el tema de la ley talón de Aquiles, de que sancionen a los abogados que interponen recursos, y antes salió con el tema, conjuntamente con el ministro de Defensa, con el tema de los celulares en la votación. Entonces se da cuenta, Carla, oyentes, cómo todos los temas que posiciona o trata de posicionar Noboa como fuerte en su campaña, lo hacen voceros, porque en realidad no es gestión, pues mi querida Carla. O sea, ¿qué gestión puede decir un presidente? Decir, vean, no les voy a dejar meter los celulares al recinto electoral. Ya, qué bien. Oiga, compadre, pues yo necesito luz, salud, seguridad. O sea, por último tenga mi celular, no se robará nomás. Pero eso es gestión de gobierno. Es gestión de gobierno, Carla, una reacción inmediata frente al derrame de crudo en Esmeraldas. No pudo ir, porque no tiene qué decir. Y la vocería la tuvo la señora Manzano y la grotesca prefecta de Esmeraldas. Y en el tema de la bronca que tiene con Aquiles, que es una bronca además ya de gasolineras, porque resulta que la gasolinera del hermano Noboa también ha sido de las que se enchufan al tráfico de combustible. Entonces, estos temas menores, que no deberían ser parte de la campaña de un candidato presidente, por una cuestión de que lo que le digo, o sea, un candidato presidente tiene que decir, a ver, en este año hemos hecho obra pública, hemos saneado la deuda, hemos mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos, hemos mejorado su seguridad, y lo que queremos hacer después, o sea, ahorita estamos bien, lo que queremos hacer después aún mejor. Esa es la lógica de una campaña de reelección, de cualquiera. No puede decir eso. No tiene argumentos, ¿no? No básicamente para... Pero ahora, aquí viene lo importante o lo que puede marcar esta segunda vuelta, y usted lo decía al inicio, y es la presencia de la fiscal, que no la hemos visto precisamente a ella exponerse, pero sí vemos cómo la justicia está actuando con mucha celeridad en estos casos y cómo la prensa está haciendo pues todo un show mediático en torno a procesos que se empiezan a activar. ¿Esa es la agenda marcada de Daniel Noboa en esta segunda vuelta electoral? Nuevamente reactivar juicios, doctor, para desprestigiar todo lo que tenga que ver con la Revolución Ciudadana e indirectamente con la candidata Luisa González. Sí, pero le está saliendo mal. Sí, efectivamente, pero le está saliendo mal. ¿Por qué? Porque el electorado ecuatoriano, no se olviden que hay muy pocos votos sobre la mesa. Es decir, Noboa llegó al 44% y él tendrá el 2.6% de la señora Clea González, es decir, él tiene un techo de 48%. Ese es su techo. La señora González, que tenía un techo del 38%, llega al 44%, es decir, ella rompió su techo. Rompió el estigma de la corrupción. Es más, la gente ya está cansada también de que la política del gobierno sea no ofrecer gestión pública, sino ofrecer martillar a los correístas. Porque ya los correístas no han estado en el poder desde hace 8 años. Y en consecuencia, al pueblo ecuatoriano lo que le interesa es saber qué va a hacer Noboa en su gestión de gobierno. ¿Por qué no asoma la fiscal? Porque la fiscal también está sumamente desprestigiada. La imagen de la fiscal es terrible, la percepción que tiene la fiscal en la opinión pública es brutalmente negativa. Entonces ha mandado al fiscal subrogante, que quien también será. O sea, yo le conozco desde luego por mi gestión profesional, pero en el electorado, la mayoría de los ecuatorianos no saben quién es el fiscal subrogante. Pero sin embargo,
la actitud de usar a la fiscalía como un elemento antidemocrático, como un agente político antidemocrático, como un actor de campaña, es algo que le está perjudicando al propio Noboa. Porque, Carla, a ver, los dos casos más sonados últimamente, el tema de la reconstrucción de Manabí, se les pasmó. ¿Por qué se les pasmó? Porque obviamente Manabí sabe que fue reconstruida. O sea... Y el resultado electoral lo dice todo. Lo dice todo, exactamente. Entonces, algún cuerdo les ha de haber dicho, vean, ya no machaquen eso, porque le siguen enojando a los manavitas y hay pocos votos en la mesa. Van a perder incluso los votos que tenía Noboa en Manabí, los pocos que pudo haber tenido. Y esto se va a decidir con pocos votos. Entonces, les pasmó. Hubo una audiencia enorme la semana anterior con un fiscal que habló 4 días sin parar, literal. O sea, ustedes podían irse de Quito a Loja, de Loja a Quito, de Quito a Loja y de Loja a Quito, 4. Y no paraban de oírle al fiscal. Una deshidratación brutal. Y nunca logró probar que se habían robado plata en la reconstrucción de Manabí. Se les pasma eso como argumento electoral. Entonces le reviven el tema de la incautación de celulares de Verduga, del consejero Augusto Verduga. Y sacan el fin de semana esta formulación de cargos con el mismo fiscal subrogante y con el show de que Franco Lor estaba retenido. Llegan a la audiencia y resulta que la acusación del fiscal es que Verduga no usaba el WhatsApp como aplicación de mensajería, sino que usaba Signal y eso le hace tenebroso. La acusación del fiscal es que el Consejo de Participación Ciudadana estaba discutiendo la designación de superintendente de bancos. Y entonces el pueblo ecuatoriano, que no es tonto, dice, oye, ¿y qué tiene de delito que una institución del Estado discuta los problemas del Estado? O sea, el problema del superintendente de bancos es un problema que venimos arrastrando institucionalmente, que además es un fracaso en el control del lavado de activos. Y el Consejo de Participación discute los problemas del Estado. Y desde luego, ¿con quién discuten los políticos? Con sus afines, pues no es que le va a mandar un WhatsApp Verduga a Noboa y decirle, oye, aquí, ¿qué te pasa? No, los problemas políticos se discuten con los coidarios, con los afines, para poder plantear una solución o una alternativa política, así como Noboa discutirá con sus afines, con la fiscal Salazar, con el Contralor, con quien sea. En ese contexto, termina siendo un ridículo fenomenal el fin de semana, porque no había persona en redes que no se burle del ridículo que intentaron al querer montar el show de que Verduga quería poner un superintendente de bancos para tapar el lavado de dinero. ¿Y por qué se les cae el show? Porque también volvemos a la realidad. Porque los bancos están teniendo utilidades brutales desde el año 2017. En una economía cuyo PIB decrece al 2.3% promedio más o menos anual. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué les va a los bancos súper bien y al país en su economía en general les va mal y a los ecuatorianos nos va pésimo? Es porque los bancos están lavando dinero. Y, obviamente, quien controla el sistema financiero es la superintendencia de bancos puesta por Moreno, por Lazo y por Noboa. Los correístas están fuera del gobierno desde hace 8 años. Les sale el tiro por la culata, quedan pésimo, quedan muy mal, y hay que ver qué circo nos ponen esta semana. Vamos a pasar de circo en circo. Doctor, la posición de la CONAIE, de Leonidas Issa, de Pachacutic, está dividida esa posición, ¿no? Hemos visto que también esa organización no está al 100% en su totalidad de acuerdo con las expresiones de Leonidas Issa. ¿Cómo lo ve usted de cara a esta segunda vuelta? ¿Realmente es un apoyo para Luisa González? Mire, Carla, la derecha del movimiento indígena ya votó por Noboa. Tengamos claro eso. O sea, la votación de Noboa en la Sierra Centro y Sur, que es Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, la Amazonía, ya se decantó por Noboa. Porque Leonidas Issa tuvo el 5.6% de la votación, que en una lectura, digamos que objetiva del tema, nos hace ver que ese es el lado progresista de la CONAIE.
Y no le veo al lado progresista de la CONAIE votando por Noboa. Y tampoco le veo anulando el voto. Es decir, como ya la primera vuelta resultó ser un final de foto, entonces el que anule el voto ahorita es un tipo que no está en nada, pues es un tipo que está jugando un partido que ya se acabó. Oye, hay que tomar una posición. Y el movimiento, digamos que el progresismo, que coexiste en la CONAIE con otros movimientos de derecha, radicales, religiosos, etcétera, ha manifestado su apoyo a la señora Luisa González. Ya abiertamente. Y lo ha hecho bien Leonidas Diz. Leonidas Diz es un personaje inteligente. Ahora, veamos si el país está listo, Carla, y esto es fundamental, para una segunda vuelta con final de foto. O sea, lo importante en este momento es que todas las fuerzas políticas del país, sobre todo las que están en segunda vuelta, Revolución Ciudadana y Noboa, entiendan que esto se va a definir por 2.5% de votos, no más. Porque no hay más, Carla, no hay 150%. Y entonces, creo yo que el papel que juega el Consejo Nacional Electoral en esto es fundamental y el papel que juegan el resto de las fuerzas políticas es fundamental porque hay que hacer una especie de pacto de reconocimiento de la legitimidad de los resultados, porque no podemos vivir en una crisis permanente, con un espíritu democrático, entendiendo que los resultados van a establecer una diferencia de no más de 2.5 o 3 puntos. Ahora, ya no hay votos, ¿no? Exactamente, ya no hay votos. Ahora, yo le veo a la Revolución Ciudadana con ese espíritu democrático. No le veo a Noboa con ese espíritu democrático. Todo lo contrario, Noboa quiere de alguna manera meterle la mano al resultado electoral, como ya lo hizo en primera vuelta. Es decir, si Topic no habría sido candidato, si Topic habría sido candidato, probablemente esto habría tenido una segunda vuelta distinta. Noboa es muy malo, muy malo como candidato, como presidente. Entonces, veamos, yo creo que entendamos que el resultado va a ser muy cerrado, pero que la democracia ecuatoriana debe estar lo suficientemente sana y sólida para respetar ese resultado. ¿De dónde puede raspar votos Daniel Noboa? Solo de la candidatura de los Lucios, pues solo de la candidatura de la señora González, no hay de dónde más. Aunque todo ese voto no es tan novoísta. Yo creo que hay un porcentaje de ese voto tampoco que va a votar por Noboa. Algunos van a votar nulo. No creo que voten nulo. Esos son odiadores, tienen un ADN odiador potentísimo. Entonces ellos, los que votaron por los Lucios y por la señora González, le odian tanto al correísmo que no van a anular el voto. O sea, hay que ser realistas, yo creo que ese porcentaje sí acrece el porcentaje de Noboa, pero no tiene dónde más. Todo esto de la persecución política que estamos viendo en estos últimos días significa que es la desesperación del gobierno o del presidente. A ver, yo creo que es la suma de varias cosas. Yo creo que es la suma de una derecha muy violenta, que está viendo cómo Noboa es un pésimo candidato, que está viendo cómo Noboa es un pésimo presidente y que está tratando de alguna manera de hacer agua, de achicar el agua porque el barco se está inundando. Y claro, el elemento más violento, belicoso y mediático que tiene esta derecha es la fiscal general. Entonces, estos montajes que está haciendo la fiscal, que ya son, le digo, de circo, son circenses completamente, le están haciendo más daño a la campaña de Noboa que lo que ellos piensan que es positivo. Pero, le repito, yo creo que ahí hasta Noboa no tiene capacidad de decisión. O sea, yo creo que la derecha está caminando por la libre, está pactando con la fiscal, con los medios corporativos, con los Vera. Pero entonces hay un operador detrás de Noboa. Claro, los que han hecho negocio desde el 2017, pues mi querido Jaime, los bancos, los medios, han hecho un negocio brutal, los medios corporativos que han hecho un negocio brutal, totalmente brutal, los narcos, porque, mire Jaime, los narcos que lavan dinero a través del sistema financiero, mire Jaime, a ver, ¿quién pone la narrativa del narco en la política siempre? Guillermo Lazo. Correcto, pero él y Noboa. Y Noboa. O sea, la narrativa del narco la pone siempre Noboa.
Doctor, extrañamente. y hasta Guillermo Lasso lo hemos visto activo haciendo campaña indirectamente a favor de Noboa. ¿Será que le han obligado a que participe en la campaña? No, a ver, ¿quién en su sano juicio puede aceptar que Lasso haga campaña por uno? Pero es la desesperación de la derecha al ver que pueden perder la elección, que están reviviendo a los supuestos ejecutores del correísmo, ejecutores en el sentido de haberlos matado reputacionalmente, como son Moreno y Lasso. Moreno por traidor, por felón, y Lasso por haber destruido la economía del país. Pero, a ver, si a Noboa le preguntaran, oiga, ¿usted quiere que Lasso le ayude en la campaña? Noboa debería decir, no, gracias, le agradezco mucho. Pero le digo, no creo que haya espacio. Es decir, esta derecha ya está actuando por su propia cuenta, lo cual es bueno desde el punto de vista de la revolución ciudadana y del progresismo, porque ya estos tipos están tratando de ayudar. Más o menos como cuando el río crece y se está ahogando un poco de gente, ¿no? Exactamente. Entonces, esta gente está en vez de ayudarle, están empeorando. Pero es lo que está pasando. Segundo, Noboa no encuentra un hilo de campaña y es elemental, por lo que le decía yo a Carla hace pocos minutos, porque no tiene portafolio de ofertas. Pues no puede tener portafolio de ofertas quien teniendo el poder no ha hecho absolutamente nada. Y creo que hay un tercer elemento que pesa ahí, y es estos ineficientes funcionarios de la Embajada Americana. El Ecuador está muy lejos del eje mundial, las preocupaciones del Departamento de Estado son muchísimo más serias en otras partes del mundo, y veo que tienen ahí seguramente encargado de la oficina del Ecuador algún otro ineficiente que le da rienda suelta a una embajada que, si bien ya no tiene dinero, porque Donald Trump cerró el grifo de USAID y del patrocinio que hacía a estos sinvergüenzas que han vivido del anticorreísmo y que han hecho del anticorreísmo profesión. No obstante, sigue ahí la embajada como un elemento perturbador. Entonces, que tampoco controla Noboa. O sea, Noboa, curiosamente, Jaime, se está volviendo un candidato en segunda vuelta que ejerce el poder, pero que no tiene control sobre lo que pasa en su campaña, entre comillas. Y como no tiene control de lo que pasa en su campaña, entre comillas, a 3 semanas de que termine y a 1 semana del debate, Jaime, ¿qué va a decir en el debate? Porque en el debate ya no puede tener esa posición. Estilar lo mismo de siempre. Correcto, pero ya no puede tener esa posición de ausente, ¿no? De la frasecita tontona, el comentario cortito, el que le sobre tiempo, el hacer el buche. No. Ya es vis a vis. Ya son 2 posiciones de país, 2 posiciones económicas, 2 posiciones políticas. ¿Qué va a decir? Seguramente esta semana el que le va a hacer el media training ha de ser Carlos Vera. Pero eso es como que te ayude Lasso, pues. El media training, prepararlo para el debate. Pero igual, eres un ex periodista y un ex comunicador hace muchos años, pues. Vera es del Beetlejuice de la política ecuatoriana, o sea, es un tipo ahí fantasmagórico que asoma estrafalario de repente, pero que te ayude Vera para hacer un media trading a un debate que ya no tienes a nadie, o sea, eso es más o menos como que te pongas frente a un espejo y te prepares tú mismo. Claro, la verdad que tantas cosas que se pueden ver durante esta campaña electoral. Doctor, esta campaña recién empieza la próxima semana, ¿no? Todavía hay muchas cosas que vamos a ver en estos días, ¿no? Seguirá la persecución política, verán nuevos casos, el tema reconstrucción de Manabí también lo están utilizando para ver si ganan algunos votos, pero parece ser que los votos ya están casi que repartidos. Bueno, el tema de reconstrucción se les pasmó y por la complejidad además del tema, pero como le decía a Carlita, Manabí sabe que le reconstruyeron, pues o sea, electoralmente. No pueden engañar, ahí en Manabí ya no pueden seguir engañando. Exactamente. Y pero el voto está bastante duro, doctor. Yo que estuve en Manabí, realmente el voto está bastante duro en Manabí. Por cierto, y además los manavitas tienen razón porque les han maltratado, pues entonces tienen que cerrar filas los manabas que son alma de Guayacán, que no comen cuentos. Entonces van a decir, bueno, a ver, ratitos, ¿por qué me vas a maltratar a mí? ¿Ya? Entonces se les pasmó el caso reconstrucción, se les pasmó. El tema de Verduga se les pasma otra vez por ridículo.
Entonces, Es que no hay nada en ese caso, doctor. exactamente, no hay nada. Ahora, El show que hicieron con Eduardo Franco Lor, pero lo que sí me llama la atención mucho ya es los medios, son tan cínicos, sinvergüenzas. pero es que están El show haciendo mediático. campaña Show. por la... Claro, show, pero es un show que... A ver, ¿quién debería controlar el show por último? El director de campaña de Novoa. Decir, a ver, vamos, yo soy de derecha, soy un anormal, soy un violento, pero a ver, mamiticos, yo soy el jefe. Entonces, la campaña la va a manejar mi cuartel de campaña, mi mesa de campaña. No cualquiera, no como sea. Entonces, yo no sé quién dirija la campaña de Novoa, no tengo ni idea. Pero quien lo hace también debe estar frustrado, porque entonces está viendo cómo la derecha, por querer ayudar, ahoga. Doctor, usted dice por querer ayudar a Oga, pero hemos visto que intentan seguir posicionando los cucos de siempre, que es la dolarización, el que vamos a hacer como Venezuela, la impunidad ante los casos de corrupción. Y yo le pregunto a usted, ¿será el mismo discurso de Daniel Noboa el próximo domingo en el debate? Le pregunto esto porque ya vemos cómo utilizan a asambleístas, a gente de la Revolución Ciudadana, para que exponga cierta postura o pensamiento y tratar de transgiversar su opinión. Hay Jacobo García, que ustedes le conocen, que es un politólogo genial. Jacobo puso un tuit este domingo que fue estupendo, respecto de unas desafortunadas declaraciones de la señora Paola Cabezas en el programa Políticamente Correcto de Coavisa. Primero, ese programa no ve nadie. Nadie literalmente, porque un domingo de mañana uno sale a sitiar, sale a comer, sale a hacer compras, sale a lavar, lo que sea, no ve nadie ese programa, no tiene rating. Entonces, Jacobo decía, es un error que personajes del correísmo vayan ahí por pura vanidad, es decir, para salir en la tele. Yo decía lo mismo ayer. Para salir en la tele. Y dice, correcto, y dice Jacobo, completa la idea, y dice, claro, como es un programa hostil, donde además... Tenían un guión en ese programa el día de ayer. Exactamente. Y el moderador atacar a la es RC. Correcto. Pero doña Paola ingenuamente, por vanidad, va, dice 4 cosas, y eso le da alimento a las redes sociales, decía Jacobo, para... Les da contenido. Exactamente. Pero, Carlita, respondiendo a su pregunta, si la dolarización en el Ecuador sobrevivió al inepto de Moreno, sobrevivió al inepto de Lazo y ha sobrevivido al inepto de Noboa, la dolarización en el Ecuador está más sólida que la mandíbula de arriba. ¿Pero la gente lo percibe así? No, claro, por supuesto. La gente está segura de que ese es un cuento, es un cuco impuesto por la derecha, impuesto por los medios de comunicación, que es lo que vemos, y que realmente no es algo que va a influir en este mínimo porcentaje de votación que también incluye los nulos, los ausentes, y que probablemente ahora puedan tomar una decisión. Totalmente. O sea, yo creo que a ningún ecuatoriano en este momento se le puede ocurrir que la dolarización esté en peligro. A ninguno. Es un cuento tan manoseado que a ninguno se le ocurre. Porque además hay un tema práctico, Carla. Si el Ecuador decide emitir moneda, ¿qué confianza tendría la nueva moneda respecto del dólar? Cero. Más bien complicarían el manejo económico porque la gente seguiría buscando dólares. Punto 1. Y punto 2, que hay que sincerar la economía también, pues, o sea, si el Ecuador está viviendo de lavado de activos, ¿qué lavan? Dólares. Entonces, ese tipo de cosas, algunas, digamos, que son, que se pueden analizar porque hay cifras, importaciones, exportaciones, balanza comercial, salida de divisas, etcétera, y otras que no puedes medir porque no sabes, se hablan de cifras, ¿no? De que se lava en el Ecuador 4.000 millones de dólares al año, 3.000 millones de dólares al año, pero no hay un registro. Entonces, la dolarización es un tema que no está en riesgo. Y la segunda cosa, que es Venezuela, tampoco es el tema ahorita en este instante, porque el Ecuador, créanme, que está peor que Venezuela. Peor que Venezuela. Lo que veía ayer en ese programa, doctor, era la desesperación de Carlos Rojas también. Carlos Rojas parece candidato también, o ministro del gobierno de Noboa. Sí, claro, por supuesto, pero afortunadamente es un tipo al que no le ve nadie, pues. O sea, solamente la gente ingenua de la RC que vaya, que le tomen fotos, son
¿por qué no les abren una cuenta de Instagram? ¿No les dan un celular con mayor capacidad de fotos, alguna vaina? Porque tienen una vanidad y van donde no se debe ir. Van donde no se debe ir. Porque son celadas, porque son encerronas mediáticas. Y después, claro, eso no ve nadie, pero generan por ahí unos 2 o 3 posts que comienzan a rodar, que tampoco es que afecten mucho. Porque ya el pueblo no come cuentos. O sea, el tema aquí es, repito nuevamente, a riesgo de ser cansón, Noboa no tiene un portafolio de ofertas electorales. No Y si somos objetivos, doctor, entonces yo le pregunto a usted, ¿cuáles serán los argumentos de Daniel Noboa el domingo para atacar a Luisa González? ¿Cuáles podrían ser? Narcotráfico, porque él posiciona siempre el tema del narcotráfico. Solo el gobierno habla del narcotráfico. Pero habla del narcotráfico sin decirle al país que la mayor cantidad de cocaína se trafica en cajas de banano, que la mayor cantidad de cocaína se trafica por los puertos, que Fito se escapó, que el jefe de los choneros, Adolfo Macías Fito, se escapó de la penitenciaría del Litoral en el gobierno de Noboa. En el gobierno de Noboa. Entonces, a mí no me gusta que el gobierno ponga la narrativa del narco, no porque afecta al progresismo, sino porque en el fondo termina siendo una especie de proyección, como llaman los psicólogos a esta forma de actuar. Es decir, me suena más a que el gobierno tiene un aroma muy potente a relaciones con el narco, o al menos tiene información que no quiere usar relacionada con el tema de la exportación de banano y la contaminación de las cajas de banano con droga. Entonces eso me perturba, y me perturba en el sentido de que, a ver, mucho habla el gobierno del narco, mucho quiere posicionar la narrativa del narco para que sea del todo inocente en el narco. Ya, para hablar clarito, para que nos entendamos todos. Por eso no me gusta. Puede ser que a alguien le guste, a mí no me gusta. Y querrán posicionar eso básicamente, pero tampoco les funciona. Ya está quemado. Está quemado, correcto, porque bastaría que doña Luisa saque una caja de banano y le diga, vea, don Noboa, en esta cajita de banano no dice Revolución Ciudadana, que dice bonita banano. ¿Y quién es el que exporta banano, el más importante? El grupo Noboa. Entonces, vea, mejor aclárenos eso y pasemos a tratar. Y súmele a eso, doctor, también dónde se lava la plata y en qué banco se lava la plata. ¿Quién controla el lavado de activos? Alguien que lo tienen en 5 cargos. Correcto. Además, yo no conozco un banco correísta. Yo no he visto nunca un banco correísta. O sea, doctor, quienes parece que se han aprovechado bien las acciones de Noboa es la Revolución Ciudadana. Si no, vemos pues las denuncias del Campo Saya que los obligaron básicamente a detener aquello, también las denuncias del Orneño. ¿Cómo ve usted que la Revolución Ciudadana haya tomado esto como bandera un poco también para esta segunda vuelta electoral? A ver, fue la Revolución Ciudadana con una actitud muy valiente de Andrés Drauz. ¿Sí? Pero fue el pueblo quien se sumó. O sea, también vamos ahí a ver esa dinámica. Mire, Carla, la constante. El pueblo en la consulta popular se opuso en las preguntas que perdió Noboa y que perdió Lazo. Básicamente tienen que ver con el extractivismo. Es decir, hay un 60% de ecuatorianos que está muy consciente de que hay que defender los recursos naturales del Ecuador. Ese mismo pueblo reaccionó brutal y rápidamente al tema del Campo Saya, con una presión en redes brutal. Entonces, si bien Andrés fue, hay que reconocerle, fue el primero que, preocupado por el tema de los activos nacionales, lo puso en conocimiento de la gente, y lo hizo bien, porque Andrés es un tipo muy competente. No carismático, pero sí competente, y muy competente. Entonces, pero la gente defendió el patrimonio nacional, Carlita, la gente defendió el patrimonio nacional. Y eso es bueno. Y eso es muy bueno. Ahora, hay que pedirle a la gente un poquito más. Un poquito más.
Si ya están cansados de estas sinvergüencerías de la fiscalía, de estas acusaciones obscenas, de estos tinglados desagradables, si están cansados de que no existe un portafolio gubernamental, si están cansados de todo eso, entonces pongamos la misma fuerza, el mismo corazón que pusimos en la defensa del Sacha para defender la democracia, para defender los resultados electorales. Andan con el cuento ahora de que van a multar al que va con el celular. Carla, voy a ir con mi celular. Y quiero verle al militar que está en el recinto electoral cómo hace malabares con 300 celulares en las manos queriendo guardar. Y quiero ver un canasto donde diga deje su celular y que después la gente vote y diga yo no tenía este teléfono sino que tenía un iPhone. ¿Sí? Entonces eso no va a pasar. Hay que ir con el celular. Los que hacen control electoral, los ecuatorianos y ecuatorianas que hacen control electoral tienen que hacerlo ahora con mucho más valor, con mucha más firmeza, con mucha más valentía, porque el resultado va a ser corto. Y cada voto cuenta. Póngalo, Jaimito, mi querido Jorge. Doctor, usted me ha dicho 3 veces, hay que cuidar el resultado. Hay que cuidar el resultado y hay que cuidar el resultado. Lo tengo latente en esta exposición porque es un mensaje que yo sé que nos está dando a los ciudadanos. Significa que podríamos decir o casi asegurar que Daniel Noboa no va a aceptar los resultados de una derrota y que eso puede traer consecuencias a la democracia. Yo creo que Noboa es capaz en su simpleza de no aceptar el resultado electoral si es que el porcentaje va por el 1%. 1.5%, aquí se va a armar un desmadre. Por eso, yo creo que aquí los progresistas tenemos que decantarnos definitivamente por el voto hacia la Revolución Ciudadana para tratar de alargar el margen hasta donde da. Y el margen hasta donde da no será más allá de un 3.5%. Es difícil cuando hay un porcentaje del 3% hacer zapada, ¿no? Exactamente. Un 3% ya no hay zapada. Es difícil. Ahí la señora Tamaín puede hacer lo que quiera que no va a poder lograr. Doctor, tengo un pedido de toda la audiencia, no de toda, pero una gran parte de la audiencia. Me dicen que se saque la chaqueta, el abrigo. Ahí está. Perdón. A ver. Oigan, es que en Quito hace un frío brutal. ¿Qué significa ese color, doctor, para usted? A ver. Yo creo que es pública, y además lo he escrito desde hace muchos años. La suerte de escribir, Jaime, la suerte de escribir y la suerte de poder haber participado en la asamblea y que mi forma de pensar conste en las actas del Congreso, es que la gente sabe cómo pienso desde hace muchos años. Entonces, saben que soy un progresista muy firme, y un progresista muy firme en esta encrucijada del país no puede dudar un minuto en darle el voto a la señora González. No puede haber duda. Después discutiremos los matices. Después discutiremos los matices, ¿de acuerdo? Yo tengo matices. Y eso es clarísimo que tengo matices. Pero primero salgamos del problema y luego discutamos los matices. Claro, hay que pensar por el bien de todo el país, ¿no? Doctor, claro. Quiero hacerle una consulta sobre el tema de los mercenarios. No puedo ponerme la chompa porque muero de frío. ya. Muy bien, doctor, muy bien. Y ahí está mi querido Omar, toda la audiencia que está pendiente. Bueno, lo aplaudieron, doctor. Lo aplaudieron. Además, por ejemplo, dice, está guapo el doctor, se lo ve bien. Muchas gracias. Sí. Me estaban matando del frío. Doctor, el tema de los mercenarios que anunció el presidente de la República es otra desesperación, ¿no? Que no saben cómo llamar la atención y eso también creo que se les termina cayendo, porque la gente creo que no está de acuerdo, ni siquiera los militares, ni los policías, les ha caído bien ese anuncio que hizo el presidente de la República. Pero es que, Jaime, era un anuncio tonto. A ver, sí, pero es que era un anuncio tonto. Primero, los ñatos que este gato quiere contratar no vienen gratis.
Y eso cuesta, si las Fuerzas Armadas del Ecuador, que deben estar en el orden de unos 45.000 hombres, porque la policía tiene más, tiene como 60.000. 100.000 personas. El gasto corriente, es decir, lo que es salarios y logística, debe estar alrededor, entre Fuerzas Armadas y Policía, de unos 2.400, 2.500 millones de dólares al año. Harto Cusqui. Sí, pero ¿para qué voy a gastarme 800 millones de dólares en traer mercenarios? Porque eso cuesta, pues no es que cueste 80.000. 80.000 cuesta la guardia de seguridad de Coavisa, con el gorrito ese de guardia, con el chaleco y que está ahí medio dormido. Eso cuesta poco. Un mercenario cuesta muchísimo. Entonces era irreal, porque no hay dinero. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Ecuatoriana, con lógica, dirían, oiga, ¿cómo es que va a pagar 800 millones de dólares o lo que fuere por mercenarios en vez de mejorarnos a nosotros el sueldo, de contratarnos seguro de vida, de mejorar las instalaciones policiales en todos los sitios del país? No sea loco, pues. Seguramente le contrataron al señor este que vino a la entrevista con Novoa, le dijeron, me gánate unos 80.000 dólares, da una entrevista, di que sí, que vas a traer a tu gente y luego andate nomás. Que es la misma lógica con la que están usando para gastar como 150.000 dólares en una empresa de lobbying en los Estados Unidos para que Donald Trump le acepte una llamada, ni siquiera le reciba. La agenda de Trump este rato son los hutíes de Medio Oriente, es la bronca en Ucrania, los aranceles con Canadá, la relación con México, etc. Y el Ecuador no tiene cárceles que alquilar como Bukele. ¿No le sirvió de nada la participación en el acto de posesión de Trump? No, eso fue pagado, pues eso fue, pago el boleto y entro. Ya, pago el boleto y entro. Entonces, como no tiene nada que hablar Trump con Novoa, están tratando de que al menos le llame. ¿Sí? Pero, Jaime, consulte usted a los ecuatorianos que viven en el extranjero, si la Cancillería les está entregando los pasaportes. No hay. No les entrega los pasaportes porque no tiene dinero para entregar pasaportes. A la pregunta es, ¿por qué la Cancillería se gasta plata contratando lobbying para que Trump le llame a Novoa y no se gasta dinero para entregar pasaportes a los ecuatorianos que viven fuera del país? Doctor, no solo eso, ni cédula hay. Exacto. Entonces, frente a es lo que le decía a Carlita al inicio de la entrevista, es decir, como Novoa no tiene un portafolio de obra, de gestión, entonces, ¿qué termina haciendo? El ridículo. Contrata a una empresa de lobbying para que Trump le haga una llamada. Puede que Trump le llame a las 3 de la mañana de un día domingo por 150.000 dólares y converse en 2 minutos. ¿Ya? Pero el tema de los mercenarios era igual, le trajeron a un gato, le pagaron para que dé una entrevista seguramente, porque es irreal, no hay dinero, Jaime. Contratar un ejército mercenario es una cosa carísima. ¿Y por qué hay silencio de parte de las Fuerzas Armadas y Policía? Porque seguramente les dijeron, oigan, vamos a hacer esto como un acto de campaña, ustedes tranquilos, nadie va a contratar mercenarios, pero déjennos por favor hacer el pantallazo para ver cómo resulta. Eso, y le han de haber dicho al alto mando militar, al comando de la policía, con seguridad. Tranquilos ustedes, muchachos, que esto es solamente un petardo de campaña. Y los militares le han dicho, sí, pero petardo de campaña, compadre, porque aquí no me entra nadie, para eso mejóreme el sueldo a mí. Y en ese contexto, debió haberse dado este tema de los mercenarios, que era una idiotería. Doctor, en otro tema, acá vamos a referirnos al caso de Guayaquil. El presidente de la República, la semana pasada, vía decreto, revoca el Parque Samanes de Guayaquil, que se lo había entregado al alcalde, el expresidente Guillermo Lasso. Eso se puede revocar porque me cayó mal Aquiles y se lo quiero quitar así nomás, cuando ya hay un documento donde el alcalde recibe el parque y también está inscrito en el registrador de la propiedad. Depende del documento con el que le dieron, ¿no? O sea, tendría que ver el documento con el cual el gobierno le trasladó la administración del parque a la alcaldía de Guayaquil. Debe haber sido alguna delegación o algún comodato con tiempo indefinido. Tendría que ver el documento, Jaime. O sea, para darle una opinión jurídica tendría que ver el documento. Pero políticamente, desde el punto de vista político, es otra tontería.
Es otra O tontería. sea, no pega ni una. No pega ninguna. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo el parque? ¿Quién mantiene? O sea, a ver, yo no he estado en Guayaquil mucho tiempo y debo una visita a Guayaquil. Quiero ir a Guayaquil. Pero no, por eso no conozco el Parque de los Amantes. Pero en manos del alcalde Aquiles Álvarez, ¿el parque estaba bien o mal? Excelente. Usted puede ver las imágenes. Se acabó el lío. Estaba destruido. Entonces, exacto. Entonces la gente dice, a ver, si el parque está perfecto en manos de Aquiles Álvarez, ¿para qué le va a quitar el gobierno para que sea esto una cosa descuidada? ¿Se da cuenta? Es otro petardo. Es otro fuego fato, otra tontería. Dentro de una bronca que ya se está volviendo personal. O sea, algún rato Aquiles Álvarez y Nariel Noboa se bajarán a golpes, se encontrarán en un aeropuerto y al menos se mentarán la madre. Porque eso ya es personal absolutamente. Será cuando Aquiles no sea alcalde y cuando Noboa no sea presidente, pero esa es bronca pactada. Lamentablemente los ecuatorianos estamos viendo esa bronca pactada en medio de un ejercicio de autoridad pública de ambos. Entonces estamos viendo una bronca personal trasladada a la gestión de... Pero el que empieza la bronca aquí fue el presidente. Claro, sin duda. Pero Aquiles valientemente, como buen guayaquileño, valientemente copó la parada, dicen los argentinos. Es decir, a ver, me buscas bronca, me buscas y me encuentras. O sea, no se corrió, dio la cara. Aún a riesgo de muchas cosas, dio la cara. Pero nuevamente volvemos al tiro en el pie. Si el Parque Samanes habría estado destruido, entonces era una gran cosa que el gobierno le saque a la alcaldía de Guayaquil la administración del parque. Pero si el parque está en óptimo estado, ¿para qué dañar lo que está bien? Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, la semana pasada estuvo presente la ex esposa del presidente Daniel Noboa en la Asamblea y expuso el tema de la violencia vicaria y de la cual ella es víctima, y mostrando pues allí documentos y la exhortación la presentación que hizo ella allí. En su intervención dijo que tenía 42 juicios. 42 juicios. ¿Eso de alguna manera lo expone al presidente de la República o lo desnudó al presidente de la República para quienes tenían duda de quién era Daniel Noboa? No. A ver, ahí yo creo que hay que hacer un análisis más objetivo. Primero, creo que el electorado ecuatoriano también sabe discernir lo que es parte de la intimidad de las personas de lo que es parte de la actividad pública de las personas. Entonces, creo yo que el problema que tienen la señora Goldbaum con Noboa, producto del matrimonio que tuvieron, es un problema que entra dentro de su esfera absolutamente privada. Porque los Goldbaum tampoco es que sean votados, Jaime. Claro, si tienen recursos. A la final es una pelea conyugal o exconyugal entre dos grandes grupos económicos. A mí, y esta es una opinión muy personal, no me gustó mucho el tema de que la Asamblea Nacional haya abierto el pleno de la Asamblea a la discusión de un problema conyugal. Porque ¿cuántas mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria, de violencia física, de violencia psicológica, tienen acceso al pleno de la Asamblea Nacional? Y no es que la señora Goldbaum pertenezca a una familia desguarnecida. Sí, tiene 40 juicios, puede tener 50, son broncas terribles, esas broncas entre ex marido y ex mujer. Sea que tengan un lote de terreno de 10 metros, o sea que tengan una fortuna. Hay un viejo dicho, Jaime: nadie sabe con quién se casó hasta que se divorció. ¿Sí? Por eso no quiero meterme mucho en ese tema. Pero doctor, hay que reconocer que esta lucha de ella, porque personalmente yo la veía afuera de una urbanización en San Borondón hace como 6 años, 5 años atrás, con carteles, y ella se ha reunido con bastantes mujeres, con organizaciones de mujeres, un poco para liderar este tema, ¿no? O sea, si bien es cierto el hecho de que ella tenga recursos, porque usted lo ha dicho, y así es, tenga los recursos, un poco abierto este frente, ¿no? Y de pronto esa sea la razón
por la que en este momento tan coyuntural se lo tenga que exponer. Porque estamos frente a qué? Frente a un hombre que ha soslayado no solamente a su exesposa por un problema marital o extramarital que pueden haber tenido, sino también ha soslayado un sinnúmero de mujeres. Sin duda, porque es un personaje misógino, violento, sin duda. Pero en este tema en particular, y un poco para explicar mejor mi opinión, a ver, el tema de los excónyuges cuando hay hijos, en general, Carla, no me refiero a nadie en particular, lo óptimo es que se pongan de acuerdo y se hagan de buenas, porque van a tener un hijo para toda la vida. Ese es mi consejo siempre como abogado. Ya no estoy hablando como analista político, no, como abogado. Cuando yo veo un caso de esos, lo que suelo decir es de haber cholitos. Pónganse nomás de a buenas porque ustedes van a tener un hijo para toda la vida. Y las broncas entre los padres terminan siempre pagando los hijos. Correcto. ¿Qué pasa si mañana entiende Noboa y entiende Goldbaum que esa es la forma de enfrentar la paternidad, aunque después se hayan separado y se ponen de acuerdo y se ponen de a buenas? Ok. Ese es el punto. Doctor, antes de cerrar, sí quiero preguntarle su opinión sobre la maravillosa salida de Mayra Salazar, que ahora es una heroína y le van a hacer un documental y estuvo 15 meses detenida y ahora 14, 15 meses detenida y ahora ha aportado tanto a limpiar, a purgar el sistema judicial. Una carta también. Con una cartita, ¿no? Que ha dejado. Póngamelo, Jaime, que aquí... Cartita. Y la sacaron de la cárcel como con todas las seguridades. Helicóptero. Correcto. A ver, le voy a dar mi opinión sobre eso también. Desde un punto de vista también de abogado y no de político. Carla y Jaime, la función judicial en el Ecuador está tremendamente corrompida y no tiene recursos. Hemos vuelto a los años 90 del siglo pasado. Hay redes de corrupción y mafias que vinculan jueces, fiscales, políticos. Entonces, los casos, purga, metástasis y demás que develó la fiscalía son ciertos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se pelearon las mafias? Es decir, ¿por qué se pelea una mafia que controlaba la función judicial, los que están sancionados, con la mafia que pudo contratar a Mayra Salazar para que dé su testimonio? Porque esta es una guerra de mafias. Lo terrible, lo dramático, es que la fiscalía... A ver, ¿quién salió beneficiado del tema de la delación de Mayra Salazar? El Banco del Pacífico. Porque al Banco del Pacífico Muentes le quería robar un par de millones de dólares o algo más por un recurso de amparo. Entonces, ¿qué hace el Banco del Pacífico para bajarse la resolución de la mafia de Muentes Salazar y compañía, Gallardo y compañía? Es que hace, ¿ok? Contrato a unos mafiosos para que me resuelvan como mafiosos el problema. Y hay unos audios, además, entre abogados de... Leonardo Toledo y... Entonces, estos mafiosos, ¿qué es lo que hacen? Le meten a doña Mayra Salazar en el medio, le convencen a la fiscalía, supongo yo, con la presión del Banco del Pacífico y la presión del gobierno, porque el Banco del Pacífico es banco estatal, para que la fiscalía termine efectivamente desmantelando la banda que sí existía de mafiosos, porque es mafioso sacarle al Banco del Pacífico millones de dólares en un recurso en una acción de protección, eso es mafioso. Pero la fiscalía tiene que alinearse con la otra mafia. La mafia que controla el Banco del Pacífico, que probablemente pactó con los abogados de Salazar y que hizo que Salazar diera un testimonio, que fuera una cooperadora eficaz, que diera una delación. Y como Salazar estaba en el medio, Mayra Salazar estaba en el medio, es decir, fue el instrumento para este pacto de mafias, para esta bronca de mafias no pacto. Entonces probablemente la fiscalía terminó diciéndole, ok, le vamos a premiar con un procedimiento abreviado, con una sanción menor y usted sale del país. Ahora, ¿a qué sale del país? Probablemente a disfrutar de lo que costó meterse en el problema. Puede ser que esté totalmente yo equivocado, puede ser que esta cosa haya sido la cosa más transparente del mundo, pero no viendo objetivamente las cosas, creo que eso fue lo que pasó. Pero, ojo, eso no significa que la Fiscalía haya montado un caso contra Muentes y compañía
No significa que el Banco del Pacífico sea inocente y no significa que la señora Salazar sea inocente. Significa que todos ahí, todos absolutamente, son el síntoma y la erupción de una enfermedad que está matando al Ecuador porque una justicia enferma mata un país. ¿Cuántas Mayra Salazares hay vinculadas a la justicia ecuatoriana? Decenas. ¿Cuántos jueces como los imputados en el tema Purga hay? Decenas. ¿Cuántos fiscales pícaros hay? Decenas. ¿Cuánta gente dispuesta a comprar jueces hay? Miles. Esto fue simplemente la erupción de un problema. ¿Por qué? Porque el Banco del Pacífico estaba perdiendo un montón de dinero y optó por una solución mafiosa. Claro. Tantas cosas. Me quedo sin palabras con ese análisis, por eso siempre... Y lo que me sorprende es que el abogado de Mayra Salazar, sí, Leonardo Toledo, siga siendo el abogado, pues sí es el que le da la recomendación de lo que tiene que hacer hasta el final. Pero el señor andaba huido, pues, por los $500,000 que salió en el audio filtrado que estaba pidiendo y que no le pagaban. De pronto ya le pagaron y se quedó tranquilo. Exactamente. O sea, este abogado Fierro, creo que era el otro abogado. Yo no les conozco y no los quiero conocer, o sea, realmente me causa escozor el ver esto, porque créame, mi querido Jaime y Carlita, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuándo un caso Purga? ¿Cuándo un caso Metástasis en Quito? En Quito. Porque no me diga que la justicia quiteña es sudagua bendita. ¿Por qué lo hicieron en Guayaquil y no lo hacen en Quito? Ese es el punto. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana con nosotros. Les agradezco mucho, como siempre. Les deseo una linda semana y un abrazo muy, muy, muy grande. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político, conversando aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Bien, saludamos al doctor Boris Ávila Simpson. Él es jurista. Vamos a hablar de la coyuntura política y electoral del país. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Está por Guayaquil. Lo esperábamos aquí. Hasta con el desayuno. En vivo y en directo. Hasta con el desayuno. Para extenderle un abrazo personal. Me tenían a mí, me dijeron ayer, Mónica, va a venir el doctor Boris Ávila a darle personalmente un abrazo. Me hicieron llegar temprano, me dijeron que venga con cara radiante, que no venga con cara de que recién me levanto. Ahí está, y me dejó, como dicen, con los churos hechos, como novia plantada en el altar, más o menos. Muy buenos días, el más dolido soy yo, mi estimada colega y mi estimada amiga y querido Jaimito, gracias. Pero el tema profesional me cambiaron un tema a última hora y lamentablemente no alcanzo. Así pasa en la vida jurídica. Jaime no entiende. Me dice, pero ¿cómo así me cambió la hora? Le digo, Jaime, solamente el que vive el día a día el derecho sabe los infortunios que nos tocan vivir. Ahí está el testimonio de Boris. ¿Te das cuenta? Por eso que a veces me dejaba votar. Imagínese, mi querida Mónica, que tenía audiencia a las 11:30 de la mañana y llamó la parte contraria que a las 10 de la mañana vienen a transar, vienen a tratar de arreglar. Así tampoco. Sí. No, o sea, aquí en Quito decimos dialogar. A conciliar. Me disculpo porque quien más disfruta de estar con ustedes soy yo. Muchísimas gracias, pero va a haber otra oportunidad y estaremos ahí en el set y muy agradecidos por su invitación. Me trae unos pancitos, por favor, de Quito. Por supuesto que sí, del Cirano. Del Cirano, por favor. Del Cirano. Se lo pido. Vamos. Claro que sí. Doctor, no sé si usted pudo ver al chochólogo, hizo un avance de lo que va a presentar el día de mañana. ¿Qué lectura darle a todo esto? Yo siempre he visto a este muchacho que me precio, que es mi amigo, y en algún momento pues me ofrecí para ayudarle en el tema jurídico porque
Lo que él hace es impresionantemente valiente y no tiene miedo absolutamente a nada porque como él mismo, como hemos conversado, él tiene la verdad, mientras tenga la verdad, pero yo como abogado y mi colega yo creo que me va a ratificar en esto, a veces no es suficiente tener la verdad, sino cómo comprobarla, tener el sustento, porque si no tenemos el sustento son cosas que quedan en el aire. Y esto es lo bueno de Andresito, que él primero él tiene sustento, y con ese sustento, yo le he dicho, él tiene que cerrar el círculo, él tiene que poner la noticia crímenes, él tiene que denunciar, porque si no queda ahí, ya después eso ya es responsabilidad de la fiscalía, si investiga o no, pero la labor de él se cierra en el momento en que él ya hace llegar la noticia crímenes a la fiscalía para que se investiguen todo este tipo de hechos, pero realmente hay veces, no sé si les pasa a ustedes, parece que vivimos una realidad alterna. Parece que esto es un mal sueño, es una pesadilla de la que no se despierta, porque no hay día, Moniquita, no hay día que no nos levantemos con alguna bestialidad, con algún salvajismo, con alguna cosa de este tamaño, que dice, Dios mío, o sea, y yo lo que digo, ¿no? Y recién tuve una entrevista yo con Nelson Salazar y le decía, y él se reía, yo estoy convencido que Diosito nos odia, realmente nos odia. Somos sus mejores guerreros. Claro, nos considera un batallón, pero invencible, ¿no? Porque no tiene un parangón. Yo creo que esta situación del país los últimos 8 años se van a estudiar por generaciones. O sea, generaciones vendrán y dirán, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? O sea, ¿de dónde salió esta estupidez colectiva para que después de haber señalado un camino de progreso, un camino de bienestar, un camino de inversión pública, un camino de orden, nosotros hayamos caído de la manera tan escandalosa como la que hemos caído los últimos 7 años? Es algo de que no. Parece que nos haya caído las 7 plagas, ¿no? Exactamente. Como en vamos por la tercera. Porque la primera y la peor que fue el patojo de traidor de Moreno. Y después, una de las personas que destruyó el país hace 20 años con el feriado, responsable directo, quien más se benefició de eso, nos destruye el país y 20 años después los florindos le eligen presidente. O sea, ¿en dónde cabe eso? ¿Dónde? ¿En qué lógica cabe eso? Y cuando todos pensamos, que en nuestra lógica racional, después de años de estudio, de investigación, pensamos que no se podía caer más bajo. No, ya no. O sea, hasta aquí llegamos. Viene un muñeco de cartón y nos lleva más abajo, cada día más abajo. La destrucción del aparataje jurídico del Estado, que para mí es lo más peligroso, porque los 4 pilares que tiene un Estado, una democracia, una sociedad que está caminando hacia la razón civilizada, es el ordenamiento jurídico. Eso es lo que nos separa de los animalitos, pues. ¿No es verdad? Eso es lo que nos separa de los semovientes, el ordenamiento jurídico, las reglas, el orden, los reglamentos, las leyes, la constitución, el poder vivir en sociedad armónica. ¿Con qué? Con los parámetros que nos pone la ley. Pero aquí, o sea, unos chats sí valen, otros chats no valen. Unos se les va y se les allana, a otros no se les dice nada. A los unos se les acusa mediáticamente, sin ninguna prueba, de haber traído el narco al país. Y a los otros tienen al cuñado, que es el jefe de la mafia albanesa, y no pasa nada. Y el florindo común ni toca estos temas, porque está posicionado en la mente que se abrieron las fronteras y que por eso vino el narcotráfico y que ahora son las consecuencias, ¿no es verdad? Cuando yo digo, no, si yo tengo una empresa y veo que hay un gerente que es una porquería, pues no, y que hace horrores y barbaridades, contrato otro gerente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se queje del anterior, para que esté todo el día diciendo, ay, es que el anterior, o para que solucione. Y más cuando te ofrece ser la solución. Claro, y te vendes como que me gradué en Harvard y luego vemos que ha sido un cursito pendejo por ahí, ¿no? Y que sí, que tuve 5 empresas y luego he quebrado las 5, ¿no es cierto? Y he utilizado para sacar dinero del país. Y que mido 1,93 y total mido 1,58. Entonces, what the fuck, ¿no es cierto? What the fuck. O sea, no nos vean la cara de pendejo. Because he's nice. Ahora, because he's nice.
Because he's an asshole, habría que decir. Pero lo que vamos a entender, lo que tenemos que entender es, y lo que guardo cierta, como yo siempre lo he dicho en este programa y en todos, yo soy un pesimista convencido, porque ¿qué es un pesimista? Es un optimista informado nada más. Entonces, como yo sí tengo la información, pues obviamente tengo que regresarme. Pero este porcentaje, esta rotura de techo en primera vuelta, me da un halo de esperanza, me da un halo, no quiero, pero me da un halo de esperanza. ¿Por qué? Porque sí veo que hay un porcentaje de florindos que votaron no por odio, votaron por una esperanza, pues votaron y dijeron, bueno, vamos a cambiar este es muchacho, o whatever, cualquiera de las pendejadas que había como razones para votar por un cartón, ¿no? Pero esta gente se dio cuenta. Y yo también digo, ¿cómo es posible no darse cuenta si me quedo sin luz 14 horas? ¿Cómo es posible no darme cuenta si vacunan mi negocio? ¿Cómo es posible no darme cuenta si las carreteras ya no sirven absolutamente para nada? ¿Cómo es posible no darme cuenta si la gente se está muriendo porque no hay una diálisis? La gente se está muriendo porque está vacunada, extorsionada, porque no hay atención en los centros de salud. ¿Cómo no darme cuenta? O sea, ¿cuánto debo yo odiar a mi propio país? ¿Cuánto debo yo odiar al resto de personas que no tienen para aplaudir esto? Para volver a regalar un voto de esa forma, para tener en mi negocio vacunado un muñeco de cartón afuera. O sea, no entre en la lógica. La única lógica, como lo hemos hablado aquí y como yo lo repito siempre, quiero que la gente entienda, porque este es un análisis técnico. La estupidez colectiva es un virus que contagia incluso a nuestras propias familias, porque todos tenemos familiares, todos tenemos gente allegada que no razona, que no hay una forma que le hagan entender, porque ese virus está inoculado como supositorio por la prensa corrupta. Por la prensa, por la falta de conocimiento también, por la falta de educación, por el consumo de... Cultura política. Por la ausencia de cultura política, pero también por todos estos distractores que realmente van mermando el sentido de integridad personal también. Porque hay muchos quienes dicen, bueno, mientras a mí no me pase nada, y te digo la realidad... No me toquen a mí, a mi familia. Te digo la realidad de Esmeraldas, que la gente no vea eso. No, es que eso pasó allá. Eso le está afectando a Esmeraldas. No es mi río, no es mi problema. Yo tengo mis propios problemas. Claro, pero, por Dios, tengo un poquito de empatía para ponerse la camiseta de Ecuador en el partido y decir, sí, todos somos ecuatorianos, perfecto. Pero el día en que la realidad golpea al pobre, al desvalido, a estas provincias olvidadas, el día que la delincuencia acaba con los sectores empobrecidos, el día que los militares matan niños que no se ven como tus hijos, entonces no te importa absolutamente nada. Entonces ya también te desprendes de las cualidades que todo ser humano debe tener, pero que también socialmente son exigibles para mantener la cohesión en la población. Porque si no estamos cohesionados, entonces, ¿qué sentido de pertenencia tenemos en este país si pensamos individualmente, si pensamos en lo que nos importa a nosotros y el resto me vale madres? Eso básicamente, Moniquita, es lo que nosotros estamos analizando y pregonando siempre. O sea, los que venimos del privilegio, los que tuvimos, porque ser del privilegio no es ser multimillonario. Ser del privilegio es tener un techo, comida, universidad, estudios, un colegio, una escuela y tener padres. Eso es un privilegio, ¿no es cierto? Ya es un privilegio en nuestra sociedad. Entonces, lo que yo digo, los que venimos del privilegio, los que todavía, gracias a Dios, no nos ha tocado vivir directamente este tipo de cosas, ese es el problema. Allá, a mí qué me importa. Pero nosotros tenemos empatía, pues por eso hacemos esto, porque si es que yo tengo, quiero que el resto también tenga. Si es que yo tengo seguridad, quiero que el resto también la tenga. Si es que yo puedo vivir en una organización con seguridad privada, quiero que el resto, si no tiene lo mismo, por lo menos tenga una seguridad proporcionada por el Estado para la gente que no tiene, obviamente, cómo proveerse por sus propios medios. Pero hablar de empatía al ecuatoriano, y eso sí es algo muy triste. Estas circunstancias duras, estas circunstancias que ponen a prueba a los pueblos, es lo que desnudan realmente de qué está hecho ese pueblo. Y yo veo que mi pueblo, al que amo tanto, mi patria que amo tanto, no tiene empatía. Le importa un pepino allá
¿Qué? Allá serán los, como cuando pasaba lo de las cárceles, yo tenía amigas que venían de provincia, no es que eran de la élite ni nada, gente de clase media baja que me decían que se maten esos hijos de tal, que se maten entre. O sea, a eso hemos llegado, a darnos cuenta de como país, como nación, como un grupo de personas que ostentan una nacionalidad. Somos absolutamente podridos, no tenemos nada bueno en el corazón, no tenemos empatía. La empatía hoy por hoy es una palabra, una utopía, es una palabra que solamente está en el diccionario, que pocos la queremos practicar, que a pocos nos importa. Al resto, allá a mí qué me importa. Se están dando bala ahí en el Guasmo, ¿qué será? Allá en Socio Vivienda, a mí qué me importa, mientras se maten eso. Cuando en realidad no nos damos cuenta que el cáncer no se queda pues solamente ahí. El cáncer tiende a expandirse. Hay una cosa que se llama metástasis, que no es solamente un caso armado La verdadera metástasis. por la fiscalía. La verdadera metástasis es que esto tiende a extenderse en los pueblos. Ayer yo estaba con el taxista, la persona que me llevó del aeropuerto, me llevó al hotel. Y él me decía, lo que pasa es que no sale mucho en la prensa porque acá, en este sector de San Borondón, en este sector, ya se han metido, ya se meten disfrazados de militares, ya hay cosas de estas que están afectando a urbanizaciones del segundo Guayaquil, pues no, porque en Guayaquil es impresionante, ¿no? O sea, cruzamos un puente, acá los chéveres. Pero es que una parte de los capos también viven allá. Que se jodan. Allá, ¿qué me importa? Doctor, que se maten. Es que una parte de los capos viven allá. Cuando los capos de cuello blanco son los que exactamente viven allá. Entonces esta metástasis podrida que nosotros estamos viviendo es una descomposición que tardaremos por lo menos un par de generaciones. Y si es que vienen gobiernos con alta sensibilidad social, si vienen gobiernos que vengan no solamente a cambiar el tema físico, no solamente vengan a cambiar el tema estructural, como mejores carreteras, como más hospitales, sino que vengan a invertir en la mente de las personas, que vengan a invertir en una verdadera educación de empatía, en una verdadera educación de solidaridad y de autoestima que debemos tener los ecuatorianos para proteger el bien común, que es el bien de todos, no solo protegernos a nosotros. No solo proteger mi status quo, no solo proteger a mi círculo bonito, lindo, chévere, y mi campanita y todo bien, sino que tener una visión de país, una visión de nación, una visión para dejar algo realmente importante para el futuro, porque yo no voy a ver el cambio, ni ustedes y yo no vamos a ver, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos también, pero habremos sembrado y podremos dormir en paz, de que hemos puesto pues un poco una semilla, de que hemos puesto hablarle a la gente, de que tiene que importarnos del resto, de que tiene que dolernos lo que nos está sucediendo, porque la metástasis lo que tiende es a tomarse absolutamente todo el cuerpo hasta su destrucción total. Así es. Doctor, vamos entrando un poco al tema de la coyuntura electoral. Este domingo es el debate. ¿Qué perspectivas le ve usted a ese debate que tendremos ya en el balotaje? Yo creo que el debate es una herramienta que históricamente, si nos ponemos a ver, yo recién hace como un par de meses revisé el debate del criminal del Febres Cordero con Borja hace muchísimo tiempo, ya van a ser 40 años de esto. Y sí, me doy cuenta que los debates influyen muchísimo. Acuérdense en el debate de Alvarito, que le gritaba demencialmente a Rafael Correa, yo sí pago impuestos, que es el principal deudor del Estado. Pero el golpe mediático que se da con el tema del debate porque por decir algo, yo sí sé, nosotros sabemos de las cualidades de la candidata que nosotros queremos apoyar, o del movimiento, más allá de la candidata. Yo nunca hablo solamente de la candidata, sino del movimiento, de la ideología que nosotros queremos apoyar, porque por candidatos, ahí está, pues le tuvimos a Moreno, y fue la peor traición de la que existe. Entonces, no podemos defender a una persona, y no porque no lo valga en este momento, pero no sabemos qué puede pasar mañana. Yo tengo una certeza, porque la conozco, pero también
hay que hacer un mea culpa y darnos cuenta que no debemos auspiciar un tema personal, sino que tiene que ser un tema de ideología. Lo que debemos defender es una ideología, porque las personas pasarán y las personas se equivocarán y las personas tendrán aciertos y también tendrán errores, por supuesto que sí, pero la ideología es la que debe permanecer. La ideología es la que debe trascender en el tiempo. La ideología es algo intocable, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que el debate tiene que ser obligatoriamente, tiene que ser una herramienta, como quien dice, la estocada final. Porque si hoy por hoy hay esa percepción, porque sí, hay una percepción, hay que aceptarlo. Porque incluso yo que estoy rodeado de florindos me dicen a mí, oye, va a ganar tu candidata. O sea, ¿así le dicen los florindos? De que la Revolución Ciudadana... Pero así se les hace. Yo le digo, vete, pero si vives endeudamos, ¿qué te van a quitar? ¿La vaquita? Le digo, te van a quitar la vaquita porque son florindos, pero viven endeudados. Debes estar contento, debe decirle, ¿no? y son florindos que ya están vendiendo el segundo carro para pagar las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Entonces se les está haciendo así. ¿Por qué creen y tienen este posicionamiento? Se han olvidado de los 10 años, que en verdad en esos 10 años se pudo desdolarizar, pues o sea, eran 14 elecciones seguidas ganadas. La asamblea con mayoría, el CNE, el tribunal, el Consejo de la Judicatura, todo estaba, como digo yo, encaminado hacia una visión ideológica. Era el momento, pues, en el pico de la popularidad, ahí era el momento de coger y decir, ok, vamos a desdolarizar, y eso jamás estuvo ni siquiera en la mesa. Eso nunca fue ni siquiera tema de conversación, ni siquiera fue tema de análisis en 10 años. Pero siguen con la muletilla, ¿ya? Siguen con esa estupidez, que es la vieja confiable, que es el tomo 1, porque el tomo 2 es Venezuela, o sea, Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos entender al florindo que el cuento de Venezuela se lo manejó en Chile, cuando iba Boric de presidente? Vamos a hacer Venezuela en Chile, y nunca fueron. Se lo manejó con AMLO, en México. Vamos a hacer Venezuela, y nunca fueron. Se lo manejó con Bolivia, y nunca fueron. Se lo manejó con Lula. Petro. Con Colombia, con Colombia, yo estuve allá en Medellín, habían pancartas, pero no pancartas, sino, ¿cómo es esto? Las gigantescas, estas gigantografías banderas inmensas. Exactamente. Y si no quiere, pero de frente, ¿no? Si no quiere ser Venezuela, vota por... Y no fueron. Entonces, pero acá, cuando ya somos una mezcla de Sinaloa, de Haití, y del Congo, porque de eso somos una mezcla. El Congo. ¿Ya? Fácil, claro, ni en las dictaduras más violentas de África se han visto que les cuelgan pues a los enemigos en los postes, pues no es cierto, no cogen y matan a 4 niños por una, suponiendo de que son delincuentes, los queman y los entierran. Eso no pasaba allá. Pero el florindo estúpido es, vamos a Venezuela. Entonces, ¿en qué fucking mente cabe que puedas hablar con este tipo de personas? Entonces, ¿cuál es la vieja confiable? Cuando Venezuela el año pasado creció en el 4.7 en el PIB, y nosotros, ¿sabe cuánto, Jaimito? Cero. Pero siendo que ya no, ahorita el mundo ya no tiene miedo de ser Venezuela, sino no tiene miedo de ser Ecuador. Nosotros nos damos el lujo ahora de seguir con la muletilla estúpida de que vamos a ser Venezuela. Entonces eso no se lo cree absolutamente nadie que tenga 2 dedos de frente. Pero todo este tipo de circunstancias, y ya que regreso a la pregunta, ¿qué es lo que significa? Que en un debate, nosotros esperamos, obviamente, que en este debate exista un posicionamiento muy positivo de la candidata de Luisa González, en el cual ella demuestre la verdad, de que está completamente más preparada, de que ella sí tiene la preparación en el manejo de la cosa pública. 18 cargos públicos no es poca cosa. Y cargos públicos de altura, pues no es que era secretaria, no es que era la que pasaba, era una secretaria de Estado, pues. Fue hasta embajadora ella en España, ella manejó la agenda del presidente, ella trabajó en la superintendencia de compañías, ella fue, secretaria particular del presidente. O sea, ella sabe el manejo de la cosa pública, ¿no? Contra un improvisado que dijo que era empresario y que cuando vamos a ver ha tenido 5 empresas de las cuales quebró. Las 5 empresas, y la única que utilizaba era para sacar dinero del país, ¿no es cierto? Pero eso tiene que plasmarse en un debate. ¿Por qué? Porque el debate tiene un golpe psicológico sumamente fuerte. ¿Para quién? Para los indecisos.
Y ahora hay un porcentaje alto de indecisos. Hay un porcentaje alto de voto blanco y de voto nulo. Porque sí es verdad que yo sí estoy seguro que contamos la revolución. La izquierda cuenta con el voto del ingeniero Isa. ¿Por qué? Porque obviamente ahora, nunca fueron endosables los votos. Nunca antes fueron endosables. La historia nos dice eso. Pero ahora el voto del ingeniero Isa es un voto comunitario, pues. Es un voto de una comunidad. Es un voto de una organización que tiene altísimo porcentaje. Ese voto es de izquierda. Exactamente. Y es un voto que sí creo yo que en un altísimo porcentaje es endosable. Sí contamos con ese voto. No nos olvidemos también el voto de odio de esta señora Andrea González. Exacto, no nos votemos de ese voto de odio. Porque ese sí es el voto de los rezagos. Claro, del ese es el voto. Ese voto sí va donde Noboa. Sí, por supuesto que sí. Todos. Ningún voto de esos va a ser anulado, va a ser en blanco, y menos aún por la Revolución Ciudadana, de ninguna manera. Entonces, ese porcentaje de odio, de estiércol social, ese se va directito, completamente. Y eso también hay que analizar. Pero ¿qué es lo que tiene que haber? En ese porcentaje que se está peleando, va a ser muy importante el tema del debate. ¿Cómo lo ha sido? Yo creo, estoy completamente seguro que de alguna forma, en el debate anterior que hubo en las elecciones anteriores, ahí fue donde Noboa tuvo una decisión de ese votante que estaba harto de muchas cosas y que no le conocían realmente quién era y que le veían como una figura joven y que en el debate el mismo Jan Topic le dijo, oye, qué bien, estamos levantando la calidad del debate, le endosó y ahí están las consecuencias. Pero entonces, ¿qué es lo que ahora está arrepentido? No, sí, lo que debemos hacer es analizar algo que es práctico. El debate da votos. El debate define posiciones. El debate le hace decidir a las personas que no les interesa, que están mamados, que están hartos de la política. Les va a interesar esto. Les va a interesar decir por último, sí, ella ganó el debate. Porque acuérdense, la señora González no iba a votar por ella, pero ni los más adeptos del pillovicencismo. Doctor. Pero al final, ¿cuál fue el esmel? ¿Cuál fue el posicionamiento después de ese debate? Que Andrea González había ganado el debate. Y le hizo pasar de un 0.12, 13, ¿qué? Punto 000, le hizo pasar a un sólido 2 algo por ciento. Entonces sí tiene mucho que ver. La historia nos dice eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué parecía? Que Pedro Granja, en lo personal, yo como sé las calidades de jurista que tiene el abogado Granja, yo dije, les va a arrastrar. Otra cosa es ver en audiencia pues al abogado Pedro Granja, pues no es cierto, dije les va a arrastrar, o sea, me va a dar pena ver eso. Y no pasó eso. Y se quedó, se diluyó entre los demás candidatos. No es verdad, alguien que tenía la capacidad histriónica, jurídica, técnica para un debate, pues, porque de eso se espera, pues, del abogado, ¿no es verdad? De nosotros no se espera que nosotros pintemos bonito, pues, ¿no es cierto? O de que arreglemos bien un carro. De nosotros se espera de que traslademos lo que tenemos aquí, acá. Y eso no pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese discurso de que tu gobierno dice qué, que tu gobierno dice cuánto, que dice qué, que dice cuánto, eso caló, lamentablemente, porque así es la mente florinda, pues cala cualquier cosa. Como son cerebros vacíos, cualquier cosa les llena. Entonces, llegó a un sólido 2%. Entonces, el debate, yo creo que va a ser muy importante. Ojalá que no sea decisorio en el sentido de que pase algo, porque los dos debates en los que ha participado el muñeco de cartón le ha ido bien, y eso hay que aceptarlo. No podemos tampoco enseguecernos en eso. Es lo único que le ha ido bien, es lo único. Y obviamente, pues los negocios que tiene con su familia por medio del Estado. Pero debemos de estar muy atentos. Yo creo que ya, Luisa, ya el susto del primer debate, como te digo, ese amateurismo de ir por primera vez, de ser la única mujer, de estar nerviosa y todo eso, yo creo que ahorita ya, como dice el dicho, solo una vez le capan al galgo, ¿no? Después ya corre. Entonces yo creo que ahora ella ya está preparada, está curtida. O sea, ella ya no va con temor. Ella ya tiene ganas de estar ahí. O sea, ella ya está esperando el día. Porque tiene la preparación, porque no es una improvisada. Y ahora ella no es su primer debate, no es su primera participación. Ella ha estado las elecciones anteriores formándose, ¿no? Porque todos los seres humanos estamos formándose. No todos tenemos la capacidad del economista Rafael Correa para que esa vara está tan alta, ¿no? Y que nadie va a llegar a esa vara, creo yo que por lo menos en 100 años.
Entonces yo tengo mucha confianza de que, de que Luisa lo haga bien, de que más que allá de hacerlo bien, de que sea genuina, de que sea quien es, de que no tome Doctor, una postura por ganar votos. doctor Boris Ávila, voy a rodar lo que le respondió el día de ayer Alberto Dajic a Lenin Artieda, y justamente vimos la cara que puso Lenin Artieda cuando le dio esa respuesta del tema de la dolarización, como que dijo, a ese Dajic no es al que siempre he entrevistado. Veamos. Y tampoco de sostenibilidad. Resulta que el dólar es lo único que a la sociedad sí le da certezas. ¿Qué certeza le ha dado? Bueno, ¿cuál? Si no hay crecimiento. La de la no devaluación. ¿Y qué saca usted con que no haya devaluación? Que le siga... Si hay pobreza, si no hay crecimiento, países que tienen tipo de cambio como Chile, como Uruguay o como Costa Rica, que en cierto momento han depreciado su moneda, han crecido muchísimo más que el Ecuador. Repito, este es el problema. Se ha hecho una diosa a la dolarización mientras se cae la seguridad social, mientras la legislación laboral y tampoco es... ¿Qué le parece, doctor? ¿Lo volverán a entrevistar a Dajic? Mire, primero que todo, hay dos cosas puntuales en esto. Yo vi la entrevista ayer, y primero veo este formato que tiene este caballero asalariado, bien asalariado, de que él ya vota una verdad absoluta, como está acostumbrado, ¿no? Cuando él entrevista a alguien de la Revolución Ciudadana, él ya vota verdades, son unas falacias. Esto también es un efecto psicológico. Él vota unas falacias como verdades. Por ejemplo, dice, siendo que la Revolución Ciudadana negoció con el narcotráfico, o sea, él ya lo vota como que es algo hecho, ¿no? Y como tiene sus corifeos que le aplauden ahí, sí, que es que eso se mete en la mente vacía del Florino. Entonces ayer él se manda esta de que, siendo que la dolarización es lo único que nos da estabilidad, y yo no sé qué pasó. Y me duele, porque ayer en verdad yo no dormí muy bien, porque ¿cómo es posible que yo llegue a estar de acuerdo con lo que diga un esperpento como Dajic, pues? Y tengo que estar de acuerdo, pues, porque en verdad hablo con lógica, hablo con razón, hablo con algo que no nadie se esperó. Algo coherente dijo. Entonces yo dije que, por eso digo yo, vivimos en el fucking mundo al revés. O sea, ¿cómo es? Me levanto a oír taradeces todos los días, ¿no? Nos levantamos a oír barbaridades y hechos brutales. Y luego ayer me levanto a escuchar que Dajic habla con razón. Entonces yo digo que estoy viviendo en una realidad alterna, ¿no es cierto? O sea, what the fuck, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Será que me morí? Se está normalizando la cosa, dijo usted. No, claro, me he muerto y no me han avisado. O sea, no he sabido que me he muerto. Entonces, digo, what the fuck? Y dice la verdad. Y dice cosas que no se pueden rebatir. Mire, somos el único país dolarizado en Sudamérica. El único. Nadie más tomó ese camino en 25 años. Porque si hubiera sido la panacea... Que tiene 7 millones de pobres. Más de 7 millones. Más, 9 millones de pobres. Entonces, si hubiera sido la panacea, ya se hubieran dolarizado unos 2 países más, o sea. No es verdad. Por lo menos ya 2. No hablemos de toda Sudamérica. 2 países más. Y ni uno se ha dolarizado. Hablo de Sudamérica, porque Panamá tiene el dólar antes que nosotros y Nicaragua también tiene el dólar. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que se ponen a analizar algo que es obvio. ¿Por qué Chile nunca dolarizó y tiene su moneda? Porque obviamente al poder tener moneda propia, tiene política monetaria, pues un país. Un país tiene ahí política y puede manejar su política monetaria. Y las pruebas están ahí, lo mismo que bestia. Yo no entiendo cómo es posible que yo esté citándole a Dajic. O sea, quiero pegarme un tiro, ¿no? Y él está diciendo algo que es verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que los otros países han crecido, han manejado. Países con problemas tremendamente graves en el tema social y en el tema económico, como son Colombia, jamás dolarizaron y están manejándose con su moneda propia. Y a nosotros hay algo que no se quiere hablar de esto, porque también lo que dice Dajic es cierto. Hemos endiosado
hemos endiosado de una manera por la prensa corrupta mismo, pues no, porque ni bien se habla aquí de una alternativa, de ver alguna forma de manejar mejor la economía. Uy, van a desdolarizar, uy, Luisa te desdolariza. Entonces viene este fantasma, este cuco asqueroso con el que nos han manejado 25 años y la gente se lo cree, porque en verdad hemos endiosado, le hemos puesto como la gran panacea, le hemos puesto como que es el logro más importante en toda la historia del Ecuador haber dolarizado, cuando nos quitó esta identidad, cuando nos quitó absolutamente todo, cuando no podemos tener política monetaria propia, lo hemos endiosado cuando el resto no lo ha hecho. Y el resto tiene muchos mejores percentiles que nosotros. El resto ha caminado, ha crecido económicamente y nosotros estamos abandonados a una suerte tan grave que la gente no analiza esto. ¿Por qué existe tanta tema de narcotráfico y tanto tema de lavado en el Ecuador? Porque la moneda se presta para eso. La desdolarización es uno de los factores por los cuales aquí es como un caldo de cultivo, acá es como la meca de estos grupos y de estas actividades ilícitas, porque se maneja se maneja el dólar, pues entonces aquí es mucho más fácil. ¿Dónde van a lavar dólares? No van a lavar pues en Río de Janeiro, no van a lavar en Guatemala, van a lavar donde es fácil lavar, donde existe la misma moneda. Esto es algo que no nos damos cuenta. Lastimosamente, hay cosas positivas y hay cosas muy negativas como son esas. Y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. ¿Dónde se lava la mayor cantidad de dólares? Es en el Ecuador, en el sistema bancario del Ecuador. ¿Dónde es que se lava? Eso es lo que dicen los analistas, eso es lo que dicen las cifras. ¿Por qué? Porque aquí, lamentablemente, con el tema de la moneda, se da para esa facilidad. Entonces también lo que dice es cierto, si no hay un crecimiento, si no hay buenas políticas monetarias, el dólar pueden ponerlo en la Constitución, pueden poner un letrero en Carondelet, pueden tatuarnos a nosotros en la frente, pueden ponerle donde ustedes quieran. Si no hay buenas políticas monetarias, pues obviamente va a pasar lo que pasó con el Sucre. El Sucre también estaba en la Constitución, el Sucre también estaba en las leyes, el Sucre era nuestra moneda, era nuestra identidad, era la que emitíamos y se cayó. ¿Por qué? Por las horrorosas políticas monetarias del neoliberalismo y las políticas para el salvataje bancario que fueron, ¿en qué desencadenó esto? Y no es que desencadenó, ¿en qué hubo el vómito de esto? Que fue, nos tocó desdolarizar porque el país se acabó, el país quebró. Como estamos ahora, el país quebró en el año 99. ¿Por qué? Porque obviamente, acuérdense del salvataje que hubo, el salvataje bancario que hubo, acuérdense cómo se licuó absolutamente la moneda, aunque estaba en la Constitución. Entonces sí es verdad que si es que no hay políticas monetarias que sean realmente de un corte social, porque es lo que la gente no entiende, si las políticas monetarias no son de corte social, son solamente para mantener a una élite, esta élite, ¿qué es lo que hace con sus dólares? No los invierte en el país, los manda afuera, los tienen offshore, no invierte afuera, no invierte acá. Y esa fuga de capitales en el sentido que nosotros no podemos emitir dólares, pues obviamente se resquebraja terriblemente la balanza comercial y llegamos a lo que hemos llegado ahora. Correcto, doctor. ¿No? ¿Me dice si ya cerramos? Porque creo que tiene su reunión. No, tenemos... estoy todavía, no me llama. No han llegado los clientes aún. No han llegado todavía. Doctor, ¿qué lectura darle a lo que está pasando en Esmeraldas? La ministra Inés Manzano hace 3 días dijo que el derrame de petróleo en Esmeraldas era producto de un accidente por el temporal invernal. Pero ayer en una entrevista la ministra dijo que este derrame fue provocado y que es un sabotaje. No, y hace menos de una hora acaba de decir que informes de inteligencia establecen que está confirmado el sabotaje. Y le dice públicamente en la señal de Teleamazonas a Pavel, alcalde de Quito, que le diga a los que han hecho el sabotaje que eso no se hace. Más o menos, acaba de decir en señal, en medio nacional, que el que está atrás de lo que pasó en Esmeraldas es Pavel. Y que le diga a los saboteadores que él controla que ya no lo hagan. Perdón, o sea, no me puedo aguantar la risa, no. Pero yo lo juro que el que hizo este sabotaje es el mismo que abrió las compuestas de Mazar, pues. La zarigüeya. ¿Cómo se llama? La zarigüeya. La zarigüeya, de ley. El Ecuador tiene una campaña
multipartidista, en encontrar a la fucking zarigüeya que nos está jodiendo la vida. Porque es la zarigüeya según estos. Es una zarigüeya la que hizo esto. Entonces, imagínense, yo no sé, me da mucha pena dónde ha llegado esta señora Manzano, que en algún momento fue candidata, tuvo alguna autoridad, se le veía como una persona pues que tenía pues una postura técnica, ¿no es cierto? Y ahora ver que está en estas cosas y que le preguntan de Progen y dicen, no sabemos quién se llevó la plata, pero ya eso, como dicen mis compatriotas colombianos, esa platita se perdió. O sea, mejor vamos a lo siguiente, ¿no es cierto? Y ahora sale a decir este cúmulo de barbaridades. Por eso les digo, yo creo que vivimos en una realidad alterna, no es posible tanto, no es posible, o sea, sí es verdad que somos buenos guerreros, pero Diosito cree que somos los mejores guerreros, entonces Dios nos odia, realmente. Levantarse a escuchar esto, como que alguien puede coger, el Pavel se ha ido y ha roto el oleoducto para que se riegue el petróleo. Abrieron las compuestas de Mazar, o sea, una barbaridad tras otra, con fines electoreros. ¿Pero por qué lo hacen? Preguntémonos, ¿por qué lo hacen? Si fuéramos una sociedad que tuviera un nivel, no alto, no medio, un nivel mínimo, mi estimada Mónica, de cultura política, estas porquerías no calarían, pues, ¿no es cierto? Todo el mundo, como ustedes y como yo, nos reiríamos porque pensaríamos que es un chiste, un meme, ¿no? Pero ellos saben que cala, ellos saben. Y le dan gasolina al florino para que en cualquier conversación de un almuerzo, en cualquier conversación de un chupe, de una parrillada, diga, es que Pavel Muñoz ha sido el que ha hecho esto. Es que el Rafael Correa abrió las prueba. Nada, simplemente una aseveración traída de los cabellos. Pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a tanto? De que una simple aseveración, como la aseveración del chulquero de que eran 70,000 millones, lo que de las 2.000 hectáreas de droga. Es claro, que, ¿no es cierto? Entonces, que parece que es deporte olímpico entre ministros, asesores, personas cercanas a Daniel Noboa, la mentira. Y ahí te hablo, en cambio, desde la responsabilidad política, porque no puede ser que alguien que esté en un puesto público salga abiertamente y sin ningún tipo de responsabilidad. Y hay que cuestionarnos también el tema de la responsabilidad, ¿no? Social, política, pública, a lanzar mentiras al aire y salir con la cara limpia y como que nada ha pasado, y literal, que la gente lo tome como quiera. Y como tú dices, Boris, muy probablemente en quienes tenemos un poco de sentido crítico decimos, bueno, no, ya, o sea, nunca es culpa tuya, todo es culpa de los demás, todo lo que pasa en este país, al único que lo afecta es a Noboa. Pero luego, ¿cuánto daño le haces a la población? Porque finalmente esas generaciones ponen presidentes, ponen asambleístas y se están alimentando del odio y de la mentira. Entonces, en realidad, como tú dices, o sea, es echarle gasolina para que la gente se consuma entre los sentimientos y entre, no en valores, en defectos, en las cosas más ruines y más bajas que puede alguien fomentar en otra persona, que es alimentar el chisme, la mentira, el odio, la falta de conciencia de clase. Es decir, todo lo que está mal en un ser humano, ellos lo alimentan y públicamente. Es que, Moniquita querida, en el Ecuador, el sentido común es el menos común de los sentidos, porque a nadie con dos dedos de frente se puede esperar que se salga pancho de la vida, ¿no? O sea, ni rojos se ponen, ni rojos, panchos de la vida a decir semejantes barbaridades, ¿ya? A decir estupideces, pero esto no es de ahora. Como yo les estaba haciendo acuerdo, recuerden cuando el chulquero en la ONU fue y dijo que eran 70,000 millones, cuando el circulante del Ecuador es 34,000 millones, o sea, todavía le debemos 36,000 millones, hay que ir a dejarle 36,000 millones de lo que supuestamente se han llevado, cuando eso es todo un producto interno bruto de un país, o sea, eso quebraría, cualquier sociedad quebraría con eso, pero lo dicen, lo repiten, y esto se escucha en todas las reuniones. Ahora, ¿pero por qué lo hacen? Y no han encontrado ni un centavo pues, de esos 70,000 en una cuenta. En y mientras más buscan, más les encuentran a ellos. Más offshore les encuentran a ellos. Más ruta del dinero sí les encuentran a ellos, ¿no? Entonces lo que yo digo siempre, con todo el poder que tiene la derecha, poder mediático, poder económico, poder político,
¿Ustedes creen que si es que hubiera eso, los gringos y todo, no tuvieran ya la información de la ruta del dinero? Porque no puedes esconder 70.000 millones de dólares. O sea, no puedes esconder 1.000 millones, no puedes esconder. Es técnicamente imposible. No hay cómo, no hay forma lógica de que se pueda esconder eso. Hay una ruta del dinero. 70.000 millones, ¿ya? Y el florindo estúpido cree que no tienen idea de lo que es 70.000 millones. 70.000 millones de dólares son como 65 containers llenos de billetes de $100. Entonces, como no hay esa cultura, como no hay esa información, ellos se lo creen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo estaba explicando hace un momento. Ellos saben que hay un terreno fértil para todas estas informaciones. Ellos saben que hay un terreno fértil para que algún imbécil salga diciendo que es una zarigüeya la que se bajó el cuarto de máquinas, ¿no? Yo fui abogado al gobierno chino 5 años, ¿no? Para 3 hidroeléctricas. Y yo sí sé lo que es un cuarto de máquinas. Pues, o sea, un cuarto de máquinas es algo que no se puede describir así, si no es con fotos. Y que una zarigüeya se entró al cuarto de máquinas es lo mismo que decir que creer en lo que pasó en las Torres Gemelas. Pues obviamente de que eso fue en los aviones, cuando está comprobado que eso fue una demolición comprobada. Entonces, ese es el problema, que en la mente del florindo entran estas cosas y las repiten. Y yo se los puedo decir, porque lastimosamente mi círculo está lleno de florindos y me buscan, ¿no? Las conversaciones porque quieren hablar conmigo de esto y les oigo nomás. Usted los estudia. Por eso conozco tanto de los florindos, pues, ¿no? Los estudio, entonces me da antes me daba iras, ¿no? Ahora ya me da ternura, me da una pena infinita y digo, ahora los goza. Pobrecito. Doctor, bueno, ¿y usted va a tomarle la foto a su voto o no? Yo sí, por supuesto que sí. Yo voy a tomar la foto a mi voto. Ese reglamento que han creado de la noche a la mañana, entiendo que la ley electoral no se la puede cambiar un año antes, ¿no? Eso no está en qué. ¿Cómo van a hacer los jueces para sancionar allí? No pueden. A ver, es que ese es el punto que los abogados sí entendemos, ¿no es verdad? O sea, no puede existir, como usted bien dice, Jaimito, no puede existir un cambio de reglas de juego si no es dentro de un mínimo de un año. O sea, es imposible. Y esa es una ley que garantiza, es una ley garantista, que garantiza que no se puedan cambiar las reglas en favor o en contra de cualquier tendencia o de cualquier circunstancia electoral o de que cualquier partido esté en ventaja o en desventaja, porque eso sería violar absolutamente toda la base constitucional de lo que es la libre competencia electoral, de lo que nos da a nosotros porque nosotros no vivimos en democracia, nosotros tenemos una ilusión de la democracia. Nosotros creemos que porque hay votaciones cada 4 años vivimos en democracia y es mentira, eso es falso, pero ese es análisis muy profundo y no lo van a entender los florindos y ese es tema de otra conversación. Pero bueno, por lo menos tenemos esto, ¿no es cierto? Ya, por lo menos. Pero no puedes, pues, o sea, 2 semanas antes, cambiar las reglas de ninguna naturaleza, porque esas reglas son completamente un atentado, una violación constitucional flagrante. Yo sí espero y como abogado tengo que seguir creyendo de que es una corte constitucional, tiene que caerse, pues, ¿no es cierto? Porque está violando directa y flagrante. Pero se caerá después de las elecciones, pues. Antes no. Yo espero que sea antes, porque hay una cosa, toda acción de protección constitucional es de acción emergente. ¿Por qué? Todos los que somos abogados, Moniquita, pero como estamos en un proceso electoral, dirán que no pueden hacer nada. No. Es que ellos no pueden emitirse en ese sentido. No hay forma que puedan emitirse en ese sentido y le explico por qué. Lo que considera la ley es que cuando uno presenta una acción constitucional de protección, es el bien jurídico más alto que tiene un Estado, que es la Constitución. O sea, esa es la matriz, esa es la madre. Después de eso no está ni el Papa, no está ni la Liga Deportiva Universitaria, está encima de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una violación, se supone que es de ratio emergente. Tiene que tratársela inmediatamente. O sea, eso no puede pasar. Y tiene que ser tratado, obviamente, antes de que se consume la violación constitucional que vendría a ser esta prohibición. Yo espero eso. Eso es lo lógico, eso es lo que tiene que pasar.
Yo no puedo pronunciarme en que eso va a pasar o no va a pasar. Tiene que pasar. El Tribunal Constitucional tiene que conocer y tiene que pronunciarse sobre esto. Y si ya después de eso el Tribunal Constitucional da paso a eso, créanme que será el último ladrillo en nuestra tumba jurídica del Ecuador. Doctor, ya para finalizar, voy a rodar una última perla, la de la gobernadora del Guayas, que era la ministra de Inclusión Económica y Social, creo. Ahora gobernadora del Guayas, la señora Zaida Rovira, respecto al tema de los patrulleros, todo lo que tiene que hacer la gobernación del Guayas, que ella no responde en una entrevista a lo que tenía que hacer. Para conocimiento de la audiencia de primera, ¿qué porcentaje del parque automotor asignado a la provincia del Guayas está operativo? Y le hago esta pregunta porque el día de la masacre de 23 personas allá en Sociovivienda se informaba que apenas 1/3 del parque automotor de la Policía Nacional está operativo. ¿Usted que conoce de estos datos, todos están funcionales? ¿Qué pasa con los patrulleros de la policía? Bueno, no le puedo dar este dato porque es específico, es particular. Tendría que sacarlo, preguntar, pedir a la base de datos, porque no es que como gobernadora voy teniendo allá cuántas placas tienen, cuáles son y cuántos son, ¿no? Creo que me comprendan, ese dato es un poco, es específico, se lo puedo pasar. ¿Y cuántos agentes de la Policía Nacional están asignados para la provincia del Guayas? A ver, todos esos datos se los puedo pasar. ¿Qué le parece? Los colaboradores del presidente. Usted me hace divertir, Jaimito, con estos anécdotas. No sé, o sea, no sé. Y usted que cuente, un ratito, le faltó decir, déjeme llamar a mi asistente. Ya voy a preguntar. Una autoridad es... ya vengo. No me llame, yo le llamo, dice. Las cosas hablan por sí solas, o sea, ya no sorprende, más bien esto es de lo más pequeño que pasa, más bien estas cosas que antes, yo le hago una pregunta a Jaimito, ¿qué tal si eso respondería Pavel Muñoz? Ah, no, pues. ¿Qué eso tal era si eso noticia respondería para todos los medios tradicionales? ¿Qué pues. pasa ahí? No, pues lo destruían. Es verdad. Eso era papayita. Ahí le hubiéramos visto salir al trío de enanos, al Ortiz, al Palacios, al Vera. A todos. Programas enteros. Pero con invitados especiales, ¿no es verdad? Ahí hubiera, exactamente, o sea, hubiéramos visto, estos son los líderes, o sea, estaríamos viendo que se cayó. Todas las rocolas salían. ¿Cierto? Pero como no es, entonces, pues... Doctor. Una perla, las rocolas, exactamente. Una rocola no funciona si no es con plata. Y plata es lo que les mueve. Como para terminar, el único, ¿sabe qué va a estar en el epitafio de toda esta gentuza? Que por la plata baila el perro y por el oro, perro y perra. Así es. Gracias, doctor Boris Ávila, por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, un abrazo, Moniquita, ya estaré por ahí. Nos iremos a comer un excelente ceviche de los que tiene esta hermosa ciudad. Un abrazo, Jaimito. Gracias por la invitación, siempre a la orden. Gracias al doctor Boris Ávila Simpson, jurista, conversando con nosotros en esta mañana, hablando de la coyuntura política, de todo lo que pasa en nuestro país. No es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Si es que nos niegan, hay todo. Que te va a respetar.